salvó a 2 bebés de la basura. Y 20 años después ocurrió una sorpresa que cambió su vida. Antes de seguir, no olvides suscribirte y decirnos de dónde nos escuchas. Hay gente en esta comunidad de España, Caribe, Argentina, Texas. ¿Tú de dónde eres? Elías siempre había vivido en las sombras de la ciudad. Era un hombre de complexión delgada, con una barba plateada y unos ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Vagaba por los callejones y aceras con una dignidad silenciosa que la mayoría de las personas simplemente ignoraba. Vestido con una chaqueta verde desgastada por el tiempo y un gorro tejido demasiado fino para soportar el frío del invierno, empujaba un desvencijado carrito de supermercado lleno de libros viejos, radios rotas y un par de mantas dobladas. Para muchos, Elías era invisible. Pero su mente seguía siendo aguda, y su corazón no se había endurecido, aunque el mundo le había dado todas las razones para que lo hiciera. Años atrás, Elías había sido un hábil reparador de radios. Manejaba un pequeño taller en la avenida Roosevelt, donde arreglaba todo tipo de aparatos. El lugar estaba abarrotado de cables, destornilladores y piezas electrónicas, y siempre olía a soldadura y polvo. No era un trabajo glamoroso, pero sí honesto, y Elías lo amaba. Tenía una esposa llamada Noreen. Ella era cálida, elegante, con una risa que iluminaba cada rincón del cuarto donde se encontrara. También tenían un hijo, Pedro, que alguna vez lo había llamado el hombre más inteligente del mundo. Pero cuando Noreen enfermó gravemente, todo comenzó a cambiar. Las cuentas médicas llegaban en oleadas, y Elías empezó a vender todo lo que tenía para intentar salvarla. Sus herramientas, su taller. Incluso el viejo reloj que Noreen le había regalado en su 10º aniversario. Cuando ella murió, la luz en el mundo de Elías se apagó por completo. Pedro, que tenía apenas 17 años, se volvió amargado, distante. Las peleas comenzaron, se dijeron palabras duras. Y un día, Pedro se fue. Desapareció en la ciudad sin decir adiós. Ese fue el día en que Elías dejó de arreglar cosas. En lugar de eso, comenzó a caminar. Cada mañana, empujaba su carrito por las zonas más tranquilas de la ciudad. Sabía exactamente dónde encontrar salidas de aire caliente, qué contenedores de basura guardaban fruta vencida y en qué iglesias servían sopa los jueves. Nunca pedía limosna, y jamás se quejaba. Así era Elías. Pero una mañana fría, todo cambió para siempre. El cielo estaba pálido y cubierto de nubes pesadas cuando Elías caminaba con dificultad por la calle Maple, tomando su atajo habitual detrás del supermercado Westwood. Había un gran contenedor verde detrás del edificio. Usualmente estaba lleno de pan duro y lechuga vieja. A veces había encontrado manzanas magulladas allí. Pasó lentamente junto a él. Entonces lo oyó. Un sonido leve, tembloroso. Un llanto. Al principio pensó que era un gato, pero el tono era demasiado agudo, demasiado desesperado. Elías se detuvo, giró y se acercó con cautela. Sus manos temblaban al levantar la tapa del contenedor. Y allí, entre 2 bolsas de basura, estaban 2 bebés recién nacidos. Eran diminutos, apenas envueltos en una toalla delgada. Su piel oscura estaba fría al tacto. Uno de ellos, un niño, lloraba suavemente. La otra, una niña, estaba inmóvil, con los párpados parpadeando débilmente. Elías se quedó congelado por un momento. El aire se le atoró en el pecho. Luego reaccionó. Se quitó la chaqueta, los envolvió a ambos y los presionó contra su pecho. Todo está bien, pequeños, susurró. Ya los tengo conmigo. No pensó. Solo empezó a caminar. Pasó luces parpadeantes, aceras heladas. Elías llegó tambaleándose hasta el hospital St. Mary's. Le dolían las rodillas, los brazos estaban entumecidos, pero no se detuvo hasta llegar al mostrador de recepción. La enfermera detrás del escritorio soltó un grito ahogado. Por favor, dijo Elías. Ayúdenlos. Lo que siguió fue un caos. Doctores y enfermeras rodearon a los bebés. Se llamó a un equipo pediátrico. Trajeron calentadores.
Elías se quedó fuera de la sala de emergencias, empapado de sudor y nieve, observando cada segundo como si su vida dependiera de ello. ¿Dónde los encontró?, preguntó suavemente una enfermera llamada Clara. En un contenedor, respondió, con la voz quebrada. Detrás del supermercado Westwood. Su chaqueta lo salvó de congelarse, susurró ella. Esa noche, Elías se quedó en el hospital. Un voluntario le dio café caliente. Otro le ofreció un par de calcetas secas. Se negó a irse. Solo quiero saber que estarán bien, dijo con firmeza. A la mañana siguiente, Clara se acercó a él con una sonrisa serena. Lo lograron, le dijo. Los dos. Por ahora les dimos nombres temporales, Aiden y Amara. Pero están estables. Elías rompió en llanto. No sabía por qué esos niños habían sido abandonados así, pero de algún modo extraño, sostenerlos había encendido algo dentro de él, una chispa de calidez que creyó haber perdido para siempre. En las semanas siguientes, Elías se volvió una presencia familiar en el hospital. Lo visitaba todos los días, sentado en silencio frente a la ventana de la sala de recién nacidos, observando cómo Aiden y Amara se fortalecían. Clara a menudo le llevaba té. A veces conversaban sobre los nombres, sobre cómo Amara cerraba su pequeño puño mientras dormía, o cómo Aiden se calmaba al escuchar música. Y Elías empezó a sonreír de nuevo. Pero sabía que las cosas buenas rara vez duraban. Servicios Sociales llegó. Los mellizos serían enviados a hogares de acogida. Elías no tenía hogar, ni ingresos, ni derechos legales. No podía adoptarlos, por más que su corazón se lo suplicara. Clara se quedó a su lado esa noche, mientras veían cómo se llevaban a los bebés en sus cunas móviles. «Tú los salvaste», susurró ella. «Eso importa». Elías asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Y así, tal como habían llegado, los bebés se fueron. Elías volvió a las calles. Pero ya no era el mismo hombre. Comenzó a reparar cosas otra vez. Radios de los basureros, bicicletas abandonadas en callejones. Las entregaba a albergues comunitarios. Ayudó a una mujer ciega a arreglar su andadera. Enseñó a un adolescente a reparar una lámpara. Se mantenía ocupado. Y esperaba. Porque algo dentro de él le decía que no era la última vez que vería a esos niños. Habían pasado 20 años desde que Elías encontró a los gemelos detrás de aquel supermercado. Su barba era completamente blanca, su andar más lento, sus manos más frágiles. Vivía en el albergue Heaven House, compartiendo una pequeña cama en una esquina y comidas con otros que también cargaban pasados difíciles. Su vida nunca volvió a ser la misma, pero encontró una extraña paz en la simplicidad. Arreglaba linternas rotas para otros residentes, hacía juguetes con chatarra, daba consejos a jóvenes a punto de caer por los márgenes de la sociedad. Cada año, el 3 de noviembre, Elías regresaba al callejón detrás del supermercado Westwood. No para revivir el momento, sino para honrarlo. Dejaba algo cálido. Una bufanda, una mantita de bebé, un par de mitones. En su corazón, era su manera de decir gracias al instante que le recordó que su vida había tenido un propósito. Nunca supo que había sido de los bebés. A veces imaginaba que vivían con una familia tranquila y amable. No esperaba grandeza, solo seguridad. Un techo, una comida caliente, una historia antes de dormir. Jamás imaginó lo que vendría después. Todo comenzó con una carta, entregada en un sobre adornado con bordes dorados. El nombre al frente decía simplemente, Señor Elías Franklin. Dentro, en un papel pergamino, había un mensaje escrito a mano. Estimado señor Franklin. Usted una vez salvó 2 vidas. Nunca lo olvidamos. Está cordialmente invitado como nuestro huésped de honor. Por favor, acuda al salón de banquetes Riverside, el 12 de diciembre a las 6 de la tarde. No se requiere vestimenta formal. Solo tráigase a usted mismo. No había firma al final. Ningún remitente. Elías pensó que se trataba de un error. Nadie lo había invitado a ningún lugar en décadas. Pero había algo en la caligrafía,
Algo en la forma en que las letras estaban trazadas con cuidado, como si quien la escribió se hubiera tomado su tiempo. Una sensación cálida y vagamente conocida se apoderó de él. La noche del 12 de diciembre, Elías se puso su camisa más limpia, una de botones que había cuidado por años. Llevaba un abrigo azul marino que le había regalado un voluntario del albergue meses atrás, y pulió sus viejos zapatos con un pañuelo de papel y un poco de crema humectante. Se peinó con esmero, se paró un poco más derecho que de costumbre y abordó el autobús comunitario donado por la parroquia, rumbo al Riverside. Cuando llegó, su corazón casi se detuvo de la impresión. El edificio estaba lleno de luz, alegría y música suave. Risas llenaban el aire. Personas con trajes elegantes y vestidos largos conversaban animadamente en el vestíbulo, mientras meseros pasaban bandejas con copas de bebidas brillantes como joyas. Todo parecía sacado de un sueño. Elías se acercó con timidez a la entrada. La anfitriona en el escritorio de recepción le sonrió con calidez. Señor Franklin. Elías asintió, un poco desconcertado, como si aún dudara que fuera a él a quien se dirigían. Por aquí, por favor. Ella lo guió hacia un gran salón de baile, con techos altos y candelabros centelleantes. Al principio, Elías sintió que no pertenecía a ese lugar. Todo era demasiado perfecto, demasiado lejano a la vida que él conocía. Pero entonces las luces se atenuaron. Un joven vestido con un traje gris tomó el micrófono. Su cabello estaba cuidadosamente trenzado, y su voz era tranquila pero con una firmeza que capturó la atención de todos. Buenas noches a todos. Esta noche no nos hemos reunido solo por caridad, sino por legado, dijo con convicción. Un segundo hombre subió al escenario. Llevaba un smoking azul oscuro, era más alto, de hombros anchos y con una sonrisa fácil que irradiaba calidez. El primero habló nuevamente. Hace 20 años, mi hermano y yo fuimos abandonados para morir detrás de un supermercado, en un contenedor de basura. No recordamos ese día, pero sí recordamos a quien nos dio la vida. El segundo hombre, con los ojos vidriosos por la emoción, continuó. Un hombre que no tenía nada más que su abrigo. Un hombre que no nos ignoró. Que nos dio todo cuando él no tenía nada. Elías sintió que sus rodillas flaqueaban. Una persona se acercó por detrás y lo tomó suavemente del brazo, guiándolo hacia el escenario. Toda la sala se puso de pie en una ovación unánime. El estruendo de los aplausos llenaba el aire, acompañado de lágrimas y sonrisas. Los dos hermanos bajaron del escenario y rodearon a Elías con un fuerte abrazo. Soy Amara, susurró el más alto, con una voz que temblaba por la emoción. Y yo soy Aiden, dijo el primero que habló. Tú nos diste nuestros nombres, sin siquiera saberlo. Elías no podía hablar. Las lágrimas caían por su rostro como lluvia silenciosa. La multitud volvió a aplaudir, y muchas personas en el público se limpiaban los ojos. Entonces Amara se volvió hacia el público, aún con la mano de Elías entre las suyas. Gracias a Elías, me convertí en cirujana cardíaca, dijo con orgullo. Y Aiden, añadió, señalando a su hermano, ahora es ingeniero estructural, y acaba de fundar su propia organización sin fines de lucro para construir viviendas accesibles para quienes más lo necesitan. Risas suaves y aplausos renovados llenaron el salón. Pero Aiden no había terminado. Pero esa no es la razón por la que estamos aquí esta noche, añadió, sonriendo. Estamos aquí porque ha llegado el momento de devolver lo que recibimos. En la pantalla gigante detrás de ellos apareció una imagen. Era una casa acogedora, con un columpio en el porche, ventanas con flores y un pequeño jardín al frente. Amara sostuvo la mano de Elías con firmeza y sacó un pequeño llavero. Esta es tuya, dijo, extendiéndole las llaves. Totalmente pagada. A tu nombre. Elías jadeó, incrédulo. No, yo no puedo aceptar esto, murmuró, con voz temblorosa. Tú ya lo hiciste, dijo Aiden con una sonrisa. Y hay más, agregó Amara. Una pensión mensual, cobertura médica completa, y un taller totalmente equipado detrás de la casa, por si algún día quieres seguir arreglando cosas, añadió con una mirada tierna. El salón estalló nuevamente en aplausos.
Elías se sentó, aún incrédulo, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué yo? Preguntó con la voz ahogada. ¿Por qué ahora? Aiden respondió con serenidad. Porque no esperaste a que alguien te agradeciera. Lo hiciste cuando nadie más lo haría. La historia salió en las noticias a la mañana siguiente. De olvidado a familia, el hombre sin hogar que salvó a 2 bebés y fue salvado a su vez. Elías se mudó a su nuevo hogar 2 semanas después. Los vecinos lo recibieron con cazuelas calientes. Los niños del barrio le llevaban radios viejos para que los arreglara. Y todos los viernes, Amara y Aiden lo visitaban con bolsas de víveres y noticias sobre sus proyectos. A veces reían juntos. Otras veces, simplemente se sentaban en silencio, disfrutando la presencia del hombre que les había dado la oportunidad de vivir. Pero siempre, Elías los miraba con el mismo asombro. No por sus títulos, ni por la casa, ni por lo que le habían dado. Sino porque, al final, el amor había cerrado el círculo completo. Y aquel hombre que un día salvó a 2 bebés abandonados en un basurero. Ahora estaba rodeado de calor, de dignidad y de familia. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos emocionantes, dramáticos e inesperados. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leerte. Hasta la próxima, sé amable, mantente curioso y sigue acompañándonos.